expresar el momento original, el momento verdadero, cuando uno se expresa por simplicidad. Así que las clases anteriores estamos hablando un poco sobre el psicoanálisis, el Wing Chun y el Zen. Serían las relaciones de eso. Y habíamos hablado que los símbolos, esos rombos, eran una operación lógica que yo tomaba prestado del psicoanálisis para darles la posibilidad de que ustedes no tenían que aceptar nada, sino que podían incluir, excluir, o podían darle mayor importancia a una cosa que la otra. Es decir, que no todos los que vienen a la escuela practican Wing Chun, no todos los que vienen a la escuela practican o estudian el Zen, y no todos los que vienen a la escuela practican o hacen psicoanálisis. Pero que de la práctica nuestra es revelar algo que sale de ese vacío que se produce en el centro a través del movimiento Zen, la palabra del psicoanálisis, y que ustedes por lo menos vayan conociendo un poco sobre eso, para que las clases no sean solamente de movimiento. Quizás porque después el movimiento sale distinto. Cuando uno... Voy a silenciar acá que llegan los mensajes. Así que hay una idea de simplicidad y de verdad en el momento de moverse por el centro, o en el momento de meditar, o en el momento de decir una palabra que se escapa y que se hace verdadera, que conjugan lo mismo. Y ese es un poco el proceso que estamos tratando de hacer. Entonces, antes de empezar a movernos, yo había preparado un pequeño video. Aparte está empezando Alejandro Hensel, bienvenido. Y entonces un pequeño video del maestro de mi maestro, o del gran maestro de ustedes también, el maestro Moyat, que tiene un video sobre Zen y Wing Chun, o Zen y Kung Fu, y él va a hablar unos minutitos acerca de cuál sería la relación, vamos a practicar, y al final de la práctica vamos a ver el cierre de ese video, y sobre todo el hecho de poder pensar que la lectura, que ciertas formas de lectura, cierta relación con los autores, orientales u occidentales, puede ser también una forma de Zen. Es decir, que hacer Zen no es solamente practicar arte marcial, o hacer Zen no es solamente hacer meditación, sino que hacer Zen también es hablar con los autores, hablar con determinados autores. Él lo va a decir el maestro, no lo voy a decir yo, solamente estoy como ordenando un poco para que cuando aparezcan las cosas las puedan percibir. Así que empezamos con el video del abuelo Wing Chun, y vamos a ver qué era lo que tiene para compartirnos. Si alguno no lo sabe, no tiene por qué saberlo. Zen significa estar presente, acá y ahora, atención. Ese es el origen del ideograma, es un ideograma chino, y es importado también por los japoneses. El ideograma que va a dibujar el bisabuelo de ustedes, el Sifu Moyat, es el ideograma Zen, que es el que está en nuestras remeras, en el medio, que significa estar atento, presente, consciente de la hora, ¿sí? En Occidente le decimos mindfulness, ¿no? Es cierto, ese es un nombre posterior. Por supuesto que, como todos, hay una belleza en la caligrafía oriental, en esos trazos que le llamaron la atención a los que practican artes marciales e incluso a los filósofos del lenguaje. Historias de Zen por el maestro Moyat. Yo les voy a traducir un poquitito, son unos minutitos. Vamos a hablar de Zen. Zen no es algo abstracto.
Zen es algo que tenés que sentir. One of my students, he been studying with me for more. Uno de mis alumnos estudió 10 años conmigo y un día me dice, He said, "People, how come you're so relaxed? Sifu, ¿cómo estás tan relajado? How come you can do anything, you can handle things so well? ¿Cómo podés hacer tantas cosas y manejar tantas cosas bien y veo que los otros instructores no? Because I've been doing other things, yeah, they didn't do it. Y le dice, porque hice cosas que los otros instructores no hacen. Es decir, aparte de entrenar el cuerpo y moverse y transpirar y aprender. Such as I've been studying a lot of Chinese literature, Estudié mucha literatura china, I've been talking to a lot of monks, he conversado con muchos monjes, I've been talking to a lot of academics, he tenido la posibilidad de conversar con muchos hombres educados o altamente educados. and most time for reading, Paso la mayor parte de mi tiempo leyendo, trying to understand everything, tratando de entender las cosas, estudiarlas, I wanted to give cuáles y qué y el cómo, cuál es la diferencia between Zen entre el Zen y qué hay en el Kung Fu, That's why I do something y es por eso different from the que el resultado es que hago cosas diferentes que los otros. Entonces, voy a pausar acá, vamos a empezar la práctica, y al final de la clase complementamos con el final del video sobre el Zen, y los caminos del Zen, que son la práctica de Wing Chun para el Sifu Moyat, y también la lectura y la conversación con otro interlocutor significativo para nosotros. ¿Sí? Bueno, voy a poner la cámara, vamos a empezar a movernos. Súper bien. Bueno, entonces vamos a estirar un poquito abajo. Vamos a un lado. El otro. Vamos al medio. Y arriba. Vamos dorsales, perdón, los piernas, flores. Y vamos al lado. No nos tenemos que matar. Si tienen ganas de trabajar elongación más profunda, bajan hasta acá. Pero para lo que vamos a hacer hoy, con poder levantar la pata hasta acá, estaríamos re bien. Bueno, dorsales. Al otro lado. Tríceps. Al otro lado. Ahora sí, pectorales. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar con la primera forma, la segunda y la tercera, y vamos a hacer un trabajo de combinaciones técnicas con las cosas que venimos haciendo en las últimas semanas, pero ya más complicadas, ¿sí? Para Alejandro, que está empezando su segunda clase hoy, vamos a hacer la primera forma, en esta trata de seguirnos, y después, si las otras tenés ganas de seguirnos, no seguís, pero si no, observalas, porque son las formas de nivel intermedio y nivel avanzado, y entonces te conviene más ver cómo se van haciendo que estar tratando de seguirlas, ¿sí? Así que, vamos a empezar con la primera forma. La cámara. Ahí estamos. Entonces, ocupo mi centro, o expreso mi centro, y lo incorporo. Bajo, abro 2 veces y conecto.
defino los cuadrantes, es decir, que tengo 2 cuadrantes abajo y arriba. Las manos van a proteger, como si fuese el logo de América TV. Siempre les digo, ahora lo separaron, el logo de América TV por la pandemia, pero es un cuadrado con 4 cuadrantes. 2 acá y 2 acá. Con tu mano izquierda vas hacia el centro. Cuando sentís la mano preparada, desde el centro sale el disparo. Se abre, se hace un círculo y se trae. La otra mano va hasta el centro, llena, la mano está lista, sale para adelante. Círculo. Y ahora empiezo a aprender y a desarrollar la línea central. La mano izquierda vas a ir hacia Hansao, que abre. La mano se va despegando hacia adelante. Un poquito antes, los 90 grados, un poquito más, ahí pega la vuelta, es un círculo. Y vuelvo con un Sao. Todos los movimientos de Wing Chun usan estos pilares. Sao. Alguien en Plaza Serrano puso a Manu Chao, así que tengo música de fondo. Una más. Se pueden hacer 3, se pueden hacer 4. Es un movimiento que se repite para ir grabando en el cuerpo el transitar por la primera línea central o la línea fundamental, que es la del pecho. Es como el palo mayor del barco o el poste principal en una carpa, en un circo. Es lo que necesitamos para poder hacer Wing Chun, el palo fundado. Todo después esto se va a adaptar, pero ahora está haciendo simplemente una mano tranqui que va y viene. Y acá la relación que hay entre hacer el Xiu Tao y una meditación estando de pie, como si fuese un punto de encuentro entre el arte marcial y la meditación. No es del todo meditación, porque uno está en actividad, y no es del todo arte marcial, porque uno está bastante relajado y pasivo como para tener una actitud marcial. Pero sí una actitud de concentración y de estar en el mundo. No siempre lo podés conseguir, no importa. La práctica se relaja, a veces vamos hasta el hombro, retorno, apunto, disparo. Círculo y trae. La segunda sección me enseña a sacar la fuerza desde el centro del cuerpo hasta el cuerpo. Primero voy hacia abajo, después voy hacia atrás. Acá aíslo todo el brazo, lo único que se puede extender acá. Así que no sirve para nada, no es para sacarse a alguien de atrás, sino que es un ejercicio para tomar conciencia de la relajación, extensión, contracción de los pies. Lo mismo acá, para sentir la presencia de los pies en los hombros. Pero en realidad es como si yo estuviera con un arma, y antes de empezar a tirar para todos lados, primero la revisara y disparara al suelo. Por otro lado, el suelo, la gravedad, nos ayuda a empezar a entender la importancia de que el peso, el aire y la intención vayan juntos. Así que no es que tengo un enanito agarrado en la pierna y entonces yo le pego a uno, le pego a otro, le viene uno atrás, sino que es un juego, un ejercicio de descarga de fuerzas hacia la tierra, hacia afuera y luego hacia el centro. Vamos de nuevo. Carga, carga. A la vez, en el Wing Chun usamos silenciador, nadie anda gritando, sino descarga sin ruido. Discreto. Vuelvo, y ahora traigo los codos hacia el centro, corto el centro, abro el centro y lo rodeo. Quiere decir que a partir de ahora, que vas a empezar a practicar, el centro es un poquito que se va a abrir y se va a convertir, en principio, como si fuese una esfera invisible con la que vamos. Corto el centro, lo abro y lo envuelvo. Bajo, lo creo y lo desparramo en una pared.
central vertical. Por el ancho de las manos me está diciendo que no es una línea finita de hormiguitas imaginarias, sino que tiene grosor de 2 manos o de 2 brazos. Esto para que ustedes vean que la línea central no es solamente un hilito, sino que en realidad tiene que proteger toda la banda central del cuerpo que tiene volumen, como si es una franja, no una línea. ¿Sí? Entonces bajo, subo y vuelvo para atrás. Y finalmente, combinaciones de emergencia, cuando el centro tiene que ser protegido de forma no habitual. Por ejemplo, cuando una mano tiene que proteger el otro lado, inmediatamente vuelve, si no puede ir directo, va en diagonal. Esto justifica el por qué las técnicas en diagonal aparecen en el tercer nivel, para que no sea la elección principal. Voy con tan sao, mano que abre, traigo, corto abajo, espejo, palma, abro, ¿sí? El mensaje sería más o menos algo así. El centro está ocupado. Cuando sea necesario proteger abajo, que la mano vaya y vuelva inmediatamente. Que despeje, que golpee en la diagonal más próxima que queda en la línea baja. De forma estamos entrenando al cuerpo en un lenguaje, pero todavía no estamos hablando con nadie. Estamos simplemente articulando nuestra capacidad de usar el lenguaje del cuerpo, pero todavía no estamos en un diálogo con un otro, sea una pelea, sea un match de habilidades. Es una relación con el propio lenguaje Wing Chun. Entonces uno está tranquilo, no está peleando con nadie, está grabando esos movimientos para que se conviertan en parte de nuestro lenguaje corporal. Entonces finalmente viene la reposición. 1, 2, 3. Eso significa no solamente que pasamos sino que en Wing Chun siempre el centro tiene que ser ocupado por una de las 2 partes del cuerpo. Una mano no se puede retirar del centro, eso sería la línea baja. Entonces alguien viene con un golpe abajo. En las clases anteriores estuvimos viendo que existía este movimiento como una manera de desviar hacia adelante. Pero acá lo que estoy estudiando, para que esta mano pueda volver, necesita que la otra ocupe su lugar. Y entonces puedo levantar. Entonces, de repente, por ejemplo, si estoy con el muñeco de madera, pongo acá la cámara, un segundito. ¿Se ve? Ahí no. Lo importante es que quiero mostrar es que no puedo sacar la mano y ir con la otra mano, sino que tengo que reemplazar antes de poder mover. Si no, si yo no reemplazo la mano, en lugar de la mano, ese golpe me pega. Entonces tiene que haber un reemplazo. Es decir, esta mano de la de esta, y entonces esta se puede ir. Y ahora sí yo me puedo. ¿Sí? Entonces, yo estoy explicando algunas cosas para Alejandro, pero a veces es una oportunidad para repasar. Así que les pido un poquito de paciencia, más antiguos. Jugamos de nuevo. El centro, si el centro bajo está en peligro por alguna razón, tengo que volver a protegerlo y al toque volver a la línea principal. No quiero dejar de tener las manos mirando hacia el otro. Hago un círculo. Con la otra mano, avanzado. Abajo y vuelvo. Y finalmente, cada vez que hago pausado, el brazo de ala, traigo el codo a casa. Cada vez que hago pausado, traigo el codo a casa. Posición, ves al lado y golpeo. Bien. Segunda forma, para los intermedios, vamos. Izquierda, derecha, izquierda. Tiro flexión. Reposición 3 veces. Palma 3 veces y va. Sao una vez. Sao 2 veces. Sao 3 veces. Voy. Corto, tap. A tu derecha.
Posición 3 veces. Palma 3 veces y va. 1, 2, 3. Golpe corto y tapo. Abro, círculo y traigo. Segunda parte. Hacia tu izquierda. Vamos a usar. Vamos a usar. Vamos a usar. Golpe. Ahí cierro el centro, no solamente porque la mano vuelve, sino porque la muñeca al mismo tiempo, desde acá hasta acá, se activa. ¿Ok? Un taller. Y ahora, hacia tu derecha. 1, 2, 3. Y finalmente, sin usar las manos, vamos a hands up. Vamos a hands up. Vamos a hands up. Ya. Palma doble. Y directo al otro lado. Patea. Bom. Ah. Bom. Ah. Bom. Ah. Ya, me voy para atrás porque se me acaba la cámara. Paro. Giro. Patada. Ah. 1, 2, 3. 3. Ok, hablando sobre el Kung Fu Life, o la vida Kung Fu, o el Kung Fu Time, el tiempo de Kung Fu. Una historia que me acuerdo que contó mi Sifu una vez en el restaurante chino, fue que aparentemente Ip Man, el Ip Man real, el histórico, no actor, era muy bueno con sus patadas. Y que un día, es una historia que la escribió, la tengo en una revista, el curador del Museo de Wing Chun en Estados Unidos, que se llama Tom Payne, tuve la posibilidad de conocer, escribió muchos artículos sobre la historia del Wing Chun y las diferentes escuelas y ramas. Entonces, aparentemente, la historia, y no sabemos si es una leyenda urbana, yo lo único que les puedo decir es que la escuché de la boca de mi maestro en una mesa donde había varios Sifu, nadie dijo que era. Ip Man va caminando por la calle con un alumno y lleva una lapicera de oro, como usaba la gente antes, la gente bien, usaba reloj de oro, o un pañuelo con una buena lapicera, y iba caminando por la calle con su alumno, y de repente viene un ratero atrás, que pasa por la mano por arriba, le saca la virome, y quiere empezar a escapar. La historia urbana, la leyenda urbana dice que cuando a Ip Man le sacan la virome, se da vuelta con una patada y entonces el pibe se pega contra el poste de luz, queda caído, él agarra su lapicera y se vuelve a ir caminando. Pero ¿para qué me sirve esto? La historia que me contaron habrán chicos tantos años. Para que la actitud al final, si bien no estamos peleando con nadie, es derrotar y de patear sin ceremonia. Es decir, no tengo que hacer 1, ¿ok? Sino que tiene que haber algo de la inmediatez, que no es apurarse, sino no prolongar en el tiempo. Entonces, cuando está terminando la secuencia, hago acá, giro, y ya sale la patada directo, porque tiene que ver con lo que viene en la próxima forma, que es ocupar el centro perdido desde afuera, el centro recuperado. Entonces giro y directamente pateo y bajo. La mano tiene que poder cubrir toda la ingle, porque si no la patada entra igual. De ahí la importancia de bajar el hombro, para que proteja toda la zona baja, porque es una emergencia. Otra emergencia. Otra emergencia. Y de ahí la mano misma, estoy perfilado, vuelve, ocupa la línea. 1, 2, 3, y finito. Bueno, a ver. Lucas, Enrique, Claudio, Daniel, Gonza, Rocío, Alejandro. Bueno, hay varios que ya están en el nivel Kyushi o más. Así que
Esta semana no hicimos formas en la clase, pero como es sábado hacemos una síntesis de todo lo que vimos en la semana y vamos a ver lo que me voy a tomar el atrevimiento que hagamos la tercera forma juntos. Y por los que vi que están en la sala, por ejemplo, Rocío, si te animás a seguirnos un poquito, total, nadie los va a ver porque no estoy con la cámara, no estoy viendo lo que ustedes hacen, o si alguno que está en el nivel intermedio se anima a seguirnos un poquito, también acompáñennos. La forma avanzada no es saber los movimientos, sino saber hacerlos con calidad y con energía avanzada. Así que no es que por hacer la forma avanzada automáticamente sos avanzado, sino que simplemente son movimientos más complejos, con transiciones y energías más difíciles, y que antiguamente no te la enseñaban públicamente de una forma que se llamaba Pachammun, no sale de la puerta. Yuji Pachammun se decía en el cantonés. Significa no se enseña a puertas abiertas. Pero ustedes van a ver la forma y no van a salir rayos de los dedos, ni voy a empezar a flotar, sino que solamente tiene que ver con un trabajo más avanzado en las transiciones y en los cambios del centro. ¿Sí? Así que como no lo hicimos en toda la semana, el miércoles me dediqué más a explicar técnica básica, era la primera clase de Alejandro. En fin, fuimos directo a las técnicas. Voy a hacer el Yuji para los que están, vamos a hacer el Yuji. Y los que quieren acompañarnos, nos pueden mirar, nos pueden acompañar, total, el círculo no te ve. ¿Okay? Así que están totalmente controlada la situación de intimidad. Bien, vamos. Empieza directamente, como vimos en la clase de ayer, el jueves, perdón, estuvimos hablando de los derribos, y vi que en el chat del jueves había una discusión acerca de qué tipo de derribo le hizo y demás. Bueno, el primer paso cuando abrimos Vyuji es ese paso circular que entre otras cosas puede ser un derribo. Entre otras cosas, también tiene que ver con los esquives, con el muñeco de madera, pero la forma abre diferente que las otras dos. Si en las otras dos se definía primero el centro y se abría la base, en esta forma uno va directamente a producir el centro en movimiento y en directo. 1, 2, 3. No estoy acostumbrado a hacer, tengo que cambiar mi forma porque estoy haciendo un espejo, así que tengo que abrir con la otra pierna. Vamos. Entonces, preparo y a la izquierda, círculo, a la derecha, círculo y golpe. El golpe sale desde afuera del centro, es decir, que no tiene centro desde el principio, sino que está descentrado desde el borde y va a ir al centro, va a recuperar el centro en el viaje, no desde el inicio. Y ahí corto 3 veces, preparación para las armas, corto 3 veces, abro círculo y golpeo, y la mano izquierda es potenciada por la otra mano, la mano derecha es potenciada por la izquierda. Si fuese una polea. Corto. 1, 2, 3 hacia abajo. 1, 2, 3 hacia abajo. 1, 2, 3 hacia afuera. Abro. Círculo. Trapo. Voy hacia tu izquierda. O descendente. Veces. Y hago un círculo y otro círculo. Y voy hacia tu derecha. 1, 2, 3. Traigo círculo y sí. 1, 2, recuperación. Círculo. Como habíamos hablado el sábado pasado, a veces el brazo está complicado y esta otra lo tiene que salvar. Es decir, que la mano rescata el codo de perder el centro. 1, 2, palma alta. Pregunto, corto, abro. 1, 2, palma alta. Pregunto, corto y abro. Y ahora bajo. 1, 2, palma baja. Pregunto, corto y abro. 1, 2, palma baja. Pregunto, corto y abro. Esa es la primera parte de Vyuji. La segunda parte de Vyuji. Con tu mano izquierda primero, corto, corto, corto y tapo. Es un doble corte, como habíamos visto el sábado pasado, un corte en la línea central media
Corta en la línea alta. 2, 3 y tap. Pregunto a los costados. ¿Habíamos hablado de la mano que pregunta? Yo creo que algo habíamos hablado en las clases anteriores. Ahora me olvido que hago Wing Chun. No importa, podría estar haciendo box, artes marciales mixtas, estoy comiendo con él. No sé qué es lo que usa el otro. Y empiezo como a tirar una mano para tocarle el guante o para amagar. Esa es la mano que pregunta. Es una mano que va en el espacio haciendo algún tipo de gesto que obliga al otro a moverse o a no moverse. Si el otro se mueve, quizás aprovecho para atrapar y para golpear. Si pone una mano y hace puente conmigo, quizás atrapo y traigo. Si no hace nada, yo sé que ese espacio está vacío y lo puedo ocupar. Así que una pregunta siempre tiene una respuesta, incluso cuando el otro no responde nada. Si te clavan el visto, sabes a qué me refiero, ¿verdad? Entonces, a veces uno hace la pregunta y la respuesta no aparece, pero eso es información. Entonces, la mano que pregunta pide información. Y los cuchillos de Wing Chun los tengo arriba, pero hay una técnica del cuchillo de Wing Chun que se usa esa técnica también para cortar hacia acá. Entonces, mano que pregunta. 1, 2, 3, 4. Y ahí desalojo. En vez de hacer fuerza con la mano, hago fuerza con el centro. ¡Pum! Saco. Es decir, que gira el torso y mi base. Si no usara la mano, sería así. Es lo que me ayuda a sacar, volver. Y ahora lo hago hacia tu derecha. Mansao 3 veces. Y de ahí corto el centro. Saco y vuelvo. Saco y vuelvo. Saco y vuelvo. ¿Sí? Esta es una cosa interesante, que en Wing Chun funciona en el mundo real. Entonces, en el mundo real, o yo cometo errores, o el otro acierta y yo me equivoco, o tengo un problema, el Wing Chun contempla que me voy a equivocar y que lo tengo que arreglar. No tiene un ideal de que vamos a llegar un día a una perfección tal de que no me voy a equivocar. Porque dentro del mismo sistema es como si tuviese su propia teoría del caos, o su propio teorema de incompletud. Es como si dijera, es más, la forma misma es asimétrica y está incompleta. Es decir, que pone al practicante a tomar conciencia de que el centro se va a perder, pero que quizás lo puede recuperar. Última secuencia, misma cosa. Esto me lo estuvo preguntando Ricciardi sobre este movimiento, nuestro grupo, si era Go Bon Sao o si era Byu Sao. En esta forma es Byu Sao. Pero hay veces que yo puedo estirar la mano hacia arriba, y aunque parece un Byu, una mano perforante, en realidad es una ala extendida. Es decir, que las alas no están siempre, ni en los pájaros, ni en nosotros los seres humanos, las alas están todo el tiempo articuladas. Hay momentos que se despliegan. Entonces el Byu Sao o el Go Bon Sao es un Byu Sao alto, que no está perforando, sino que probablemente toma algo y actúa dejándolo pasar como hace el Bon Sao, que tienen esa función de rotadores, de llevar una fuerza de un lado del cuerpo hacia el otro. Entonces, la figura es la misma, pero la función es distinta, porque hay uno que va hacia adelante como si fueran a clavar los dedos como clavos, y el otro lo que hace es como dejar pasar, ayudar a un reemplazo de algo que viene y hay que dejar pasarlo, no hay que agujerear. Bien, esto dicho porque preguntaron y entonces lo contesto para que lo tengan todos. Si no lo ando diciendo para unos y para otros no, y vemos el detalle. Oh, vamos. 1, 2, 3. Vas hacia tu derecha. Haces una mano de emergencia. Este es un Tan Sao de emergencia que se da cuando me equivoqué o cuando me asusté. De hecho se llama Ging Sao, que significa mano de susto. Por eso a veces cuando hacemos esta parte yo hago 1, 2, 3. Porque es como si en ese momento te agarrara el susto, la sorpresa, y Wing Chun es un centro que tiene que funcionar incluso en ese momento. 1, 2, 3, hacia tu izquierda. 1, 2, 3, hacia tu derecha. Bueno, ahora me equivoqué porque estoy haciendo
fuera del espejo. Y finalmente, un trabajo de energía larga, para un lado y para el otro. Agradezco, saludo al Buda y me suelto y me libero. Sea la espalda o sea la mente. Obedezco, acepto, recibo y me libero. Muy bien. Bueno, che, vamos a empezar con... Para practicar Wing Chun, al principio, siempre se enseña con una monolínea. Entonces, si quiero practicar mi Wing Chun, puedo practicar los dos lados al mismo tiempo, o puedo empezar por una monolínea, que sería poner una mano adelante y practicar los gestos uno por uno, individuales. Los voy a mostrar en el muñeco y después vuelvo a la sala. ¿Por qué? Para que ustedes se den cuenta cuando mi mano está por afuera y cuando mi mano está por adentro. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a salir un segundito con el trípode. Ahí está. Bien. Entonces, acá está Chucky y está Wilson, que es mi compañero virtuales para darles clases a ustedes. Entonces lo que voy a hacer es trabajar como si estuviera como hacía Bruce Lee con sus alumnos, ya que salió el tema de Bruce Lee esta semana, mano con mano, para empezar a practicar los movimientos principales de Wing Chun, pero desde esa guardia. El primero va a ser hacer mano de afuera, back sao golpe. Es decir, que tengo una mano imaginaria ahí. O también, en una época me gustaba practicar con los bordes de las puertas, como en este caso estoy usando el borde del muñeco, y puedo practicar con algún borde, no me tengo que lastimar, para tomar conciencia de ese lugar, de esa zona de contacto que voy a estar usando, que voy a estar aplaudiendo. Lo hago de un lado, lo vuelvo al muñeco, para los que tienen más tiempo ya ven que no estoy haciendo solamente con los brazos, sino que hay una descarga, que es la que empieza acá. Puedes tomar conciencia que el cuerpo acompaña al movimiento, ahora se empieza a hacer hacia afuera. Entonces, en guardia, paxa golpe, paxa golpe, paxa golpe, paxa. Hacemos 10, tac, 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 tac. Y hago 10 del otro lado, lo mismo, ¿sí? Vamos a hacer. Una cosa importante que en el Wing Chun no tomamos la fuerza de atrás, sino que la fuerza sale de la explosión del propio centro hacia adelante. Entonces no necesito tomar ningún recorrido para tener más potencia, sino simplemente como en la forma, llenar la mano y descargar con todo el centro atrás. Muy bien, y ahí entonces hice 10 veces el aplauso de una guardia, la izquierda adelante, la derecha la viene a ayudar, saca algo en el medio, y este puede ver. Y lo mismo del otro lado. Guardia. La mano, como hablamos antes, no se puede ir. Tiene que esperar a que ésta llegue para poder disparar. Reemplace
su función de ocupar algo que está acá en el centro entre vos y yo. Bien, esa es la primera maniobra importante, aplaudir, golpear. La segunda es atrapar, que siempre les digo que es como hacer un pollito de papel, o como el gesto criollo del afanar, atrapar y golpear. Atrapar y golpear. Uno no quiere mover demasiado el brazo, porque eso desprotege la línea. Entonces, el atrape y el golpe tiene que ser muy sutil, muy discreto. ¿Sí? Atrape y golpea. 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 Y luego con la otra mano. Acá. Atrape y golpea. 3, 7, 8, 9. Las dos manos están casi una alineadas. Bien. Después de esto, el movimiento principal que también hacemos es el de hacer la lanza para abrir. Si bien en la forma hacemos este movimiento, nos enseña mejor a traer el codo hacia la línea central. Este movimiento es más útil en momentos en los cuales uno está luchando y no quiere perder el tiempo precioso de rotar siquiera la mano. Otra cosa importante que les quiero decir es que cuando el Wing Chun fue inventado como una especie de innovación previo, los artistas marciales trabajaban con ataques, con movimientos siempre a la zona baja. Entonces, para Wing Chun, el Tan Sao era la lanza de la época. Porque los ataques de otras artes marciales realmente venían a la zona del pecho y del abdomen, dado que practicaban esas posiciones súper bajas. Entonces, en realidad no hay una dificultad, una crisis entre esto y esto, porque todo depende de dónde golpea el otro. Si el golpe viene hacia el pecho, la lanza, Tan Sao, la tanza, Tan Sao es la lanza de la línea central media. Entonces yo podría practicarlo con Tan Sao, pero para hacerlo más útil para ustedes, prefiero que lo practiquen en forma de lanza. Entonces lo tengo a Chucky acá, abro y golpeo. Y lo mismo del otro lado. Abro y golpeo. Bueno, y ahora lo que quiero agregar son dos movimientos más para completar, que serían los que vimos la semana pasada. El Dam Sao y el Gan Sao. El Dai Bong Sao lo usamos muy poco. Entonces, como para no dar tantos elementos, para armar algunas secuencias copadas de ataque y defensa ahora juntos adentro, me parece más interesante hacer con esas poquitas. Y como que vamos a cocinar con esos ingredientes más secuencias técnicas sin meternos en el Bong Sao bajo. ¿Sí? Vamos a probar a ver qué pasa. A veces me sale, a veces me equivoco. Entonces, acá abajo lo mismo. Defiendo el golpe. Si no tenés muñeco, no te preocupes, agarrás el marco de la puerta, o agarrás el marco de una pared, ¿sí? De alguna saliente, de algún mueble, y tomás conciencia de ese límite, de que esa mano está llenando y desplazando hacia afuera, que yo pueda golpear con la otra. Se llama Gan Sao, significa labrar, tiene que ver con el arado, que va como cortando y haciendo un surco en la tierra, como una navaja que corta la tierra. Así que no tiene idea de bloquear, sino de llenar el centro y empujar hacia afuera. Y después el otro, que es el Gam Sao. Este no se puede practicar en una pared, pero uno puede agarrar una mesa, o bueno, en mi caso yo tengo acá el muñeco, y entonces puedo practicar este movimiento hacia abajo. Si yo le pego fuerte, va a hacer ruido el brazo. Si yo en vez de pegarle fuerte, lo que hago es transmitirle la fuerza desde el centro mío, lo que pasa es que la fuerza llega hasta el muñeco, y no en el brazo.
Bueno, y esto era lo que habíamos visto la vez pasada, para adentro. En relación a los bloqueos de las patadas. Es decir, que si hay una patada frontal, yo tengo la posibilidad de golpear hacia abajo, hacia abajo la patada, o de correrme, entrar por un lado, o de empujar hacia abajo y cortar, y que lo ideal siempre es proteger la línea central baja con la pierna, pero a veces no se puede. A veces el otro pateó, yo levanté la pierna y cuando estoy bajando patea de nuevo, y en ese momento o uso las manos, o uso el esquive, pero a veces no tengo chances de poder levantar la pierna de nuevo. Ok, entonces vamos a poner juntas algunas técnicas. La primera cosa que vamos a hacer es trabajar el back out con golpe con un medio paso. Fíjense que no es un medio-medio. No estoy llevando el pie de atrás, tac-tac, sino que simplemente estoy como en posición de tenis y hago aplauso y adelanto y vuelvo. Aplauso y adelanto y vuelvo. Aplauso y adelanto y la otra pierna queda, estamos haciendo un chumbo contemporáneo, el talón queda levantado. No queda muerto, ¿sí? Queda como en posición de presión hacia adelante. Así que aplaudo, golpe. Aplaudo, golpe. Aplaudo, golpe. Estamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo fuera. Aplaudo, golpe. Aplaudo, golpe. Ahora, desde la guardia, lo mismo pero con atrapo, golpe. Mano izquierda, agarrás algo que hay en el centro, das el medio paso hacia adelante y golpeás. Ves al centro, medio paso hacia adelante, golpeás. Medio, atrapo, golpe, atrapo, golpe y golpeás. 6, 7, voy alternando un lado y el otro. Atrapo, golpe, 8, atrapo, 9, atrapo, 10. Ya les digo que si por alguna razón les salió al revés, en vez de hacer así, les salió así, está todo bien, porque mucho es arte marcial de centro. Pero si es el centro, sos libre de todo lo demás. Sí está bueno con el tiempo que vos le puedas decir a tus piernas si querés trabajar cruzado o si querés trabajar paralelo. ¿Ok? Pero ahora, en este momento, es indistinto. Entonces, la primera que vimos fue aplauso-golpe, aplauso-golpe. La segunda que vimos fue atrape-golpe, atrape-golpe. La tercera que vimos fue lanza-golpe, lanza-golpe. 8 más, lanza-golpe, 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 8. Y 9. Y 10. Muy bien. Y ahora vamos a hacer labrar, golpe. Cortar abajo, golpe. Entonces, lanza, baja y golpe. 2, 3. Fíjense que no solamente me quedo acá, sino que uso de las formas anteriores esto de mover la cintura para desplazar, no el brazo. Sino que una vez que llego al centro, mi cadera y mi cintura giran el objeto hacia afuera. 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora voy a hacer lo mismo pero con la defensa baja. 1, y esta no puede golpear en ese momento. Si uno hace bien, si uno hace mal esta técnica, o no sé si mal, vemos eso del mal. Si uno hace esa técnica sin ocupar todo el centro bajo, puede ser que pueda usar la otra mano. El golpe, por ejemplo, es un golpe ascendente. Yo hago así, no tengo problema de usarlo. Ahora, si el golpe tiene que proteger como emergencia la pelvis, la zona de la línea central baja, cuando me extiendo esa mano no puede llegar. En el momento que esa mano está protegiendo no puedo llegar. De ahí que el ataque en el muñeco de madera no se hace igual que ahora, porque el muñeco de madera está cortito, yo puedo ir inmediatamente. Pero ahora, tengo que hacer esto, como esta mano no llega, esta tiene que volver a golpear. No es la forma.
tiene que volver golpeando la misma para llenar el centro. Y después puede usar la otra. Entonces el ejercicio sería thumbs out, que significa mano que comprime, 1, 2. Thumbs out, 1, 2. Es decir, que esa primer mano ocupa el centro momentáneamente para darle tiempo a la otra con potencia de poder llegar. 1, 1, 2. Defiendo, 1, 2. Con la misma, que bajó, tengo que recuperar la línea central que estaba desprotegida y golpear con la otra. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Bien, y después la que habíamos visto era la de labrar. Una cosa, es como si uno se estuviese acomodando el elástico del pantalón. El territorio que las manos tienen que proteger es un cilindro aplanado, que es nuestro propio cuerpo. ¿Sí? Es más, con suerte, a veces no, debería ser más como un cilindro aplanado, o sea, debería ser más ancho que largo, pero a veces uno se puede poner más largo que ancho. O debería funcionar como el brazo, que es también un cilindro aplanado. No es realmente un cilindro, sino que los huesos están así. El cuerpo también, los huesos de la cadera y de los hombros están así. Entonces la mano no tiene que ir, por eso en la forma estamos aprendiendo que hay que hacer como una circunvalación alrededor de la cintura. Las manos en Wing Chun nunca se tienen que alejar mucho del cuerpo a buscar nada, sino que siempre están cerca de la estructura corporal. Desde acá hasta acá, pero nunca por lejos, sino siempre cerquita. Entonces cuando hago este movimiento, puedo llevar la mano desde el centro hasta afuera, pero nunca la tengo que alejar mucho de un puño y medio, porque empieza a perder fuerza. Se empieza a alejar de su lugar de inserción, que es el hombro, y para tener fuerza ahí abajo necesita el acompañamiento de la cadera. Entonces cuando hago gan, que significa labrar y dar es golpe, lo puedo llevar desde acá hasta acá, pero no más. ¿Sí? Voy a hacerlo en el medio y correr, o correr un poquito más. Pero nunca que se aleje de hacer la circunvalación alrededor de la cintura de cada uno. Como si uno se estuviera acomodando el elástico. No más lejos, siempre cerquita del cuerpo. Lo mismo la otra mano, tampoco ir a buscar adelante nada porque uno entrega la cabeza. Porque siempre en el Wing Chun tengo que ser consciente del eje vertical, de la línea central personal, y la línea central interpersonal. Así que no es solamente una línea de algo que está acá adelante o acá, sino que sobre todo es una línea, un eje conmigo mismo. Están jugando los dos. Entonces ahora repasamos. Aplauso golpe 4 veces. 2, 3, 4. Atrape golpe. Fácil. 2, 3, 4. Lanza golpe. 1, 2, 3, 4. El gamsao, golpe, golpe. Abajo, golpe, golpe. También puedo dar el paso, pero tiene que golpear primero la mano de adelante, por la emergencia. Golpe, 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 golpe. Muy bien. Y habíamos visto labrar. Abajo y golpe. Abajo y golpe. Nunca mi mano se aleja más de la superficie del borde del cuerpo. Del medio hasta el borde es centro. Quizás no nos parece centro porque nos confundimos medio con centro. Eso lo vamos a hablar otro día, de qué es el centro. Un problema, un gran problema a nivel microscópico y a nivel filosófico, pero en principio el centro no es solo tener las dos manos acá en el medio, sino proteger toda la rosquilla que somos, el donut que somos. Tenemos que proteger todo ese cilindro aplastado que somos. Entonces, el centro también es alrededor, no es solamente... Pero lo que no es lejos del cuerpo, siempre es cerca del cuerpo. Así que, lanza golpe. Ahí estoy haciendo paralelo.
también puedo hacer cruzado, mientras esa mano esté protegiendo ahí. Buenísimo. Entonces, situaciones de ataque que me imagino. Un golpe que viene así. 1, 2, 3 y 4. Bien simple. Alguien que me ataca en la calle. Golpe recto, me tiro un gancho, me tiro un segundo gancho. Viene ese golpe recto, no tengo ganas de pelear, retrocedo, hago pasado. Primer golpe, aplaudo. Lo intercepto en el medio. Primer golpe. Segundo golpe, pasado, muevo, golpeo. Viene el primer gancho, hago la lanza, el golpe rebota contra mi brazo y entonces lo dejo pasar para golpear arriba. Y ahora el otro golpe viene más hacia abajo, y entonces hago la lanza hacia afuera, lo dejo pasar hacia abajo y golpeo. Una vez más. 2 golpes rectos. Uno por arriba, otro por abajo. Eso es lo que tengo adelante. Solo un ejercicio para poder empezar a mezclar un poquito. 2 golpes rectos, uno viene por arriba, el otro viene a las costillas o al... Entonces, aplauso. Aplauso, golpe. Viene el golpe por arriba, hago la lanza va a ser así. Y ahí está el reemplazo. Es decir, que en ningún momento dejé un hueco en el centro. Hice la lanza arriba, se produjo el reemplazo por abajo del brazo. 1. Ahora viene el golpe por abajo, tiro la misma mano, la traigo cerca del cuerpo. 2. Dejo pasar, golpe. Una más. Estoy acá. Pasado, golpe. Y acá hago lanza, pasar, y viene por abajo, lanza, pasar, golpe, golpe. Como estuvimos haciendo durante la semana las técnicas de corta distancia, recordando cosas del curso, lo que quiero ahora es que trabajen, atrape a la cabeza, yo debería tener a la persona ahora de costado, golpeen con el codo, defiendan abajo un rodillazo, ya está una emergencia, y vuelvan a. A ver si lo puedo hacer en el jump para aclararlo un poquito. Va cambiando la posición del sol, así que ahora se ve un poquito más. Entonces, me tiraron 2 golpes. Uno arriba, uno abajo. Entonces hago aplauso y aplauso a los primeros 2 golpes. El slap. 1, 2. Cuando quiero golpear, viene el tercero. Hago la lanza, lo dejo pasar. Quiero golpear, viene el cuarto. Hago la lanza. Solamente un ejercicio para poner en acción las técnicas que estuvimos viendo hoy. Lanza, aplauso, trape, comes out y comes out. Labrar y presionar. Entonces, hago aplauso y aplauso. También puedo hacer por afuera, en este momento no es importante. Lo que importa es que ante el golpe, mi mano lo que hace es hacer un aplauso de protección en el centro. 1, 2, quiero golpear y viene por arriba. Ahí tengo que dejarlo pasar. Y ahora el golpe viene por abajo. Ahí lo tengo que dejar pasar. Y ahí puedo hacer el golpe. Y ahí voy con el codo. Alejo, quieto, y ya. Y vuelvo. Aplauso, aplauso. Ahí quiero golpear. Oh, golpea primero él. Pero no. Dejo pasar. Abajo lo mismo. Pasar. 1, 2, puedo golpear. Tapo. Todo abajo. Y vuelvo a golpear. ¿Sí? Ya sé que podría golpear más veces, podría golpear en el primer intento, pero lo que estoy tratando es de que nosotros podamos ir uniendo los puentes altos y bajos. Bien. Entonces, hago de nuevo. Sea que esté en una guardia moderna, o sea que esté en una guardia clásica, pasado 2 veces. Cuando quiero golpear, viene el golpe por arriba. Lo dejo pasar,
Quiero golpear, viene el golpe por abajo. Lo dejo pasar, hago el reemplazo acá, muy importante. Puedo golpear 2 veces, atrapo, codo, trapo de vuelta, codo, ¿sí? Viene un rodillazo, avanzado acá. Como esta mano no llega porque usé la cadera, me voy golpeando ese punto. Ahora, voy para el otro lado. Voy acá, hago 1, 2, y cuando iba a golpear, viene el golpe por arriba, lanza. Quiero golpear, pero no me deja. Entonces tengo que reemplazar la lanza por abajo, allá arriba. Quiero golpear, no me deja, bajo. Reemplazo la lanza por abajo, golpeo 2 veces. 1, 2, atrapo, codo. Codo, y cuando veo el rodillazo, la mano directamente baja, esta no puede pegar, quedó atrás, está muy extendida. Entonces esta misma vuelve al centro primero, golpeo. Una vez más, de acá, me golpeó, lanza. Arriba, lanza. Lanza abajo, golpe, golpe, atrape. Atrape ese se hace mucho en el jong, en el muñeco de madera, al principio de la secuencia. Y es un lap saw, estuvieron hablando del lap. Lap significa limpiar y atrapar. Entonces el lap no es exclusivo de atrapar una muñeca, puede ser atrapar el codo, atrapar el cuello, atrapar una pierna, atrapar algo en el aire. Entonces, el movimiento de la secuencia de muñeco de madera, lanza golpe, ahí atrapo el cuello. Y voy a sacar la cabeza. Mejor. Trapo, y en ese momento tengo como la cabeza del otro atrapado. Y ahí entonces sí lo. Así que no tiro el codo en el aire, sino que lo tiro conteniendo la referencia de la otra mano atrás. Cuando me quiero poner a terminar la técnica, me encuentro con una emergencia de abajo. No puedo golpear primero con esta mano, salvo la cadera, necesito golpear primero. Bien. Y ahora, como para terminar la última secuencia, lo que vamos a hacer es ver cómo le podría agregar alguno de estos movimientos que estuvimos viendo la vez pasada. ¿Sí? Entonces, el mismo ataque. 1, 2, el golpe viene por arriba, pero en vez de venir por abajo, el otro, viene así. Como si fuese una especie de golpe de torniquete de boxeo. Entonces, viene con 2 rectos, un golpe arriba, y en vez de venir con el golpe abajo, es 1, 2, gancho arriba, ¡bum!, el torniquete hacia la cara. Misma cosa. Hago aplauso, aplauso. Quiero golpear, viene la lanza. Y en el momento que estoy haciendo la lanza, veo ese torniquete que viene por acá que no lo voy a poder parar. Y ahí hago bong saw con un saw. Lo peino con el lado interno del antebrazo. Tiene un golpe a la panza y entonces hago bong con tan, porque este defiende, pero este es el que realmente se consigue desplazar la mano. Y ahí tapo con la barra. Pero 1, 2, trapo, 3, 4. Y vuelvo a hacer. O sea que ahora lo que estoy introduciendo es el bong saw con el bong saw en una secuencia. Bong saw significa brazo de ala, ale. Un saw significa mano de protección. Un ala con una protección, un ala con una protección, o un ala con una lanza. Nada más que es una lanza panza al cielo, una lanza palma arriba. ¿Sí? Entonces, otra secuencia. 1, 2, me tira el gancho arriba y me tiro un golpe cruzado al mentón. Aplauso, aplauso. Voy a golpear, opa, lanza. Me quiero meter y viene ese golpe de torniquete por acá. Entonces, tiro. Cuando voy a golpear acá, me encuentro con un golpe que viene hacia la panza. Bong saw con tan saw. Quizás el bong saw lo peina un poquito y el tan saw termina de hacer el movimiento. Entonces hago palma, trapo, codo, codo, y guardo. Voy a patear, pero hoy no tenemos importancia a las patadas. Le damos más. Vamos de nuevo. Entonces, aplauso, aplauso.
Cuando voy a tratar de golpear, viene el golpe por arriba, hago la lanza, lo dejo pasar. Ahora viene el golpe en un tornillo. Tengo que desviar para el otro lado, y acá también hago el up-out, que es ese movimiento que hemos dicho que es limpiar, atrapar. ¿Sí? Cuando hago el up-out, pongo la mano como si fuese una barra, o pegar de costado, o pegar con la palma, como quieran, atrapo la cabeza, hago codo, ¿sí? Y de acá puedo volver a la. ¿Sí? Lo más importante es tratar de ver cómo se combina esto, con esto, y el bounce out rotando, y el bounce out cansa. Lo voy a mostrar. El trape, la lanza baja, vimos la técnica de emergencia, como volver la mano más cercana primero, y pongo con el bus, que es un portador, tiene algo, lo desplazo para un lado, o para el otro, el bomb contando. Desplazo para un lado, desplazo. Entonces en la segunda secuencia, imaginé dos golpes rectos, un gancho y un golpe de tirabuzón que viene hacia adelante y que es engañoso, porque parece que va a ser un gancho, y hace como un avión, y se viene encima. Entonces hago aplauso, aplauso. Iba a golpear, apareció esa mano, cambio de plan. Cuando estoy por querer golpear, apareció ese golpe de torniquetes. Lo dejo pasar, atrapo. Cuando voy a golpear, aparece otro movimiento. Peino hacia afuera, palma, codo, codo. Ante la duda también puedo usar. Bueno, tomen un poquito de agua, un poquito de aire. Vamos a terminar viendo la segunda parte de ese video y vamos a abrir el debate grupal. Un poquito de café, yo también. Muy bien. Sigun, Sí. ¿te hago una consulta? ¿Cómo se llama, cuál es el nombre de la técnica esta que hacemos acá abajo, el fuque ese bajo, que después sale con golpe de látigo? Se llama Gumsao, el golpe que va para abajo se llama Gumsao, como si fuera chicle en inglés. Gum significa Sí. comprimir. Comprimir. En el video que les pasé la vez pasada, en el vocabulario está Gumsao, significa comprimir. Pero siempre les digo que es como el hermano del Paksao, nada más que tira para abajo, el Paksao tira para el medio, el Toksao tira para arriba, como si fueran tres hermanos, un pesimista, un optimista y un moderado. Básicamente es un aplauso al centro, así que, pero se llama Gumsao. Bueno, entonces vamos a compartir la parte final de este material sobre el Wing Chun y el Zen. Y voy a compartirlo con ustedes. De modo tal que queda inaugurada nuestra etapa filosófica del 2020. The other mountain Terminando de contar una historia. this mountain, how is the lift? Since Zen so good, I want to learn how is the lift. Bien, última historia. After so many questions, after so many stories about Zen, you might have a question,
Dice, después de tantas historias que él va contando, que podemos ir escuchando alguna cada vez, no podemos ver 1 hora y 25 minutos de historias zen, pero vimos algo al principio, y entonces dice, después de tantas historias zen, quiero aprender zen. ¿Qué tengo que hacer? Since Zen so good, I want to learn. Dado que es tan bueno, quiero aprender, dice. Ok, dice. If you want to talk, you could talk to your friend. You could talk to your family. Dice, cuando querés hablar con alguien, podés hablar con tus amigos, con tu familia, con tus relativos. You could talk to your relatives. But if you are monk, who are you going to talk to? Pero si sos monje, ¿con quién vas a hablar? Dice. They don't have much friends because they live all the way up to mountain. No tienen amigos, viven arriba de la montaña, así que no quieren hablar, Because they never go home. They never marry. nunca se They casan, make nunca van a casa, alone, but se quedan realmente solitarios arriba de la montaña, dice. Así que ¿con quién vas a hablar de Zen? Los monjes no quieren hablar con vos, o tenés que ir para allá. Así que ¿con quién hablan ellos? they talk to books. Hablan con libros. They read books. They write books. Escriben libros, leen libros, And they might have some chance to talk to someone who has the same education. They might find a person good enough to understand y de vez en cuando encuentran a alguien que tiene un nivel de educación, un nivel de comprensión, con quien pueden compartir lo que les pasa o lo que saben, con quien pueden hablar en ese nivel. what they talk about. So that's very difficult to find some people talk in a simple way, which is talk Zen way. Dice, es muy difícil encontrar esas personas con quien uno puede hablar de una manera zen, con quien uno puede hablar de una manera simple, pero con un montón de contenido. Let's say if you're a common person, Si vos sos una persona común, to your friends say, I was good, which restaurant is good, or which song sounds good. y podés tener como una charla trivial, qué restaurante está de moda, qué canción está de moda, qué es lo que hacemos. But if you are monk, then you need a guy who knows a lot of Zen. Pero si sos un monje, necesitas a alguien que sepa un montón de zen para poder hablar en el mismo canal. No me gusta hablar de nivel porque parece que es arriba, y no es ni arriba ni abajo, ni a un costado ni al otro, sino que es en esa sintonía. Of course, you still know a lot of Zen, so you could talk to. Por supuesto que vos también tenés que tener zen para poder hablar. But as you are not a monk, and you are a regular person, but you want to know Pero como vos no sos un monje, o sea, sos un laico o una laica, sos una persona regular y querés aprender zen, ¿qué es lo que haces? No vas a ir a la montaña, el monje no quiere hablar con vos. Tenemos una vida acá en la ciudad. you want to talk, you want to learn some Zen. Querés poder hablar y poder aprender algo de zen. What you going to do? ¿Qué vas a hacer? Where you going to learn? ¿Dónde lo vas a aprender? You not go all the way up to mountain top and talk to those monks. ¿No vas a subir hasta la montaña y hablar con esos monjes? They Dice. don't want to talk to you. Y no quieren hablar con vos porque sienten que lo que te digan no lo vas a entender. They believe what they say, what they talk, you don't understand. So there's a way you could do some Zen. Entonces, como los monjes no querrían hablar con vos, hay una manera que podés hacer zen. You could learn some Zen. That is Wing Chun Kung Fu. Y ese es el Wing Chun Kung Fu, dice. Because Wing Chun Kung Fu, we try to get all the movement. Porque en el Wing Chun Kung Fu tratamos de poner todos los movimientos juntos, Which is the reason que son razonables, o sea, que son coherentes. we put them together to form the system. Los ponemos juntos para formar un sistema, Very, very simple way. de una manera muy, muy simple.
like one single trick, one single technique Como decir, una sola técnica, un solo truco representa el sistema completamente. Representa la idea. represent couple years working, couple years practice. Y ese gesto puede representar una cantidad de años de práctica, una cantidad de años de trabajo condensado en un solo gesto, en ese puño central que está mostrando. So Wing Chun Kung Fu, in a very, very simple way, almost as good as when you study for 10 years, Dice, así que el Wing Chun Kung Fu por sí mismo es casi tan bueno como cuando uno estudia un texto por 10 años, dice. then you understand something there. Y entonces uno entiende algo ahí, And you call it Zen. y lo llamás Zen. And you study Wing Chun for years, you also understand Y si estudias el Wing Chun por años y años y años, también va a haber un momento que vas a entender what is Zen. qué es el Zen, qué es la simplicidad, qué es estar presente, qué es estar relajado, qué es, en fin, todas las cosas que puede significar Zen y que no se pueden expresar en palabras, porque siempre habría una palabra más. So ending up like you could study Y esto es lo interesante para nosotros en tiempo de cuarentena, y esto no los obligo tampoco a que a partir de ahora espero que mis alumnos sean lectores ni nada. Ahora hay audiolibros, hay documentales, es decir, él cree que hay una forma de hacer Zen que tiene que ver con la lectura de determinados libros y también tiene que ver con la práctica de arte marcial y también podríamos agregar con la meditación. O sea, son todos vehículos para poder llegar a esa simplicidad esencial, a esa experiencia directa de lo real o de la realidad que no se puede hablar. La realidad y lo real no son lo mismo, pero una experiencia de aquello que es innombrable. Wing Chun Kung Fu all the way up, become to the stage of Zen. Podés practicar Wing Chun todo el camino para arriba y llegar a un estado de Zen. And you study books, Y si estudiás libros, también podés hacer todo un camino de ascenso hasta adquirir una profundidad, una simplicidad. and what kind of book you supposed to study? Y dice, ¿pero qué tipo de libros tendrías que estudiar? Not a novel, No una novela. and not a Yo preguntaría, ¿no? Este es mi abuelo Kung Fu, pero diría, ¿por qué no? O sea, también me pueden caer una ficha importante leyendo una novela. Pero él está tratando de hablar ahora de los libros budistas o de los libros taoístas, de los libros de metapsicología o de metafilosofía orientales, pero también te puede caer la ficha mirando una película o una novela. Vale la pena hacer Zen con muchas cosas, no solo con filosofía o... a story book, not a geometry book, No por un libro de geometría, por un libro de historias, study those Bibles from the Buddhism or pero en cambio si estudias esas Biblias del budismo, dice, some very, very high standard, me refiero a esos libros de alto nivel, de esos libros profundos, very, very deep theory books, libros de teoría profunda, and you keep doing it, y lo haces y lo continúas haciendo, y también vas a llegar a un estado de Zen. you keep studying, you come to the stage of Zen. So, as you are a regular person, Así que como sos una persona común, yo te recomiendo, or if you're a Wing Chun guy, si sos un practicante de Wing Chun, dice, then I would suggest you stay te voy a sugerir que te quedes with us con in nosotros the Wing Chun system. en el sistema Wing Chun, Then you keep practice, you will up to Zen stage. así que si seguís practicando, vas a llegar un momento en el que vas a estar o vas a adquirir un estado Zen. Dice, You will enjoy y en esa etapa vas a disfrutar all the relaxation. You could handle the things with vas a poder disfrutar de la relajación y de manejar las cosas de una manera muy, muy diferente. Zen. Y con Zen
And the good thing, the thing good about Zen is you could save a lot of time. Y lo bueno del Zen, que en general siempre que se habla de Zen en los libros y los maestros, dicen que no tiene que servir para nada, o sea, no tiene un fin útil. Sin embargo, él está diciendo que lo bueno del Zen, como si fuera un beneficio secundario del Zen, es que uno ahorra un montón de tiempo en cosas complicadas que antes le llevaban mucho tiempo, en dudar, en dar vueltas. You could save a lot of movement, Uno empieza a ahorrar tiempo, empieza a ahorrar movimiento, and you could enjoy your relaxation. y vas a poder disfrutar tu relajación. That's all of what Zen about. Y de eso es de todo lo que trata el Zen. Así que durante toda la película él viene levantando un abanico que dice Zen, y al final, en el cierre, levanta un abanico que dice Wing Chun. Bueno, siendo las 14:25, hoy Ricciardi no pudo venir porque estaba resfriado, les dejó una meditación, así que yo decidí trabajar con ustedes un texto sobre Zen, y podemos hacer la meditación después, pero bueno, me gustaría escucharlos, preguntas, comentarios acerca de la clase o acerca de lo que estuvimos hablando en la clase pasada. La verdad que está siempre muy bueno esto de repasar las bases, poder haber algún detalle en las formas, que se nos pasa a veces en la ejecución mecánica, por lo menos lo hago personalmente, lo digo, no me hago cargo. Uh-huh. Ok. Siempre con Gonzalo, por ejemplo, que lo veo ahí, hablábamos, antes de dar la clase, a él o a mí, nos agarra como un miedo, o como un momento de decir, ¿qué combinación de técnicas voy a trabajar hoy? ¿Les va a gustar la combinación de técnicas? ¿Será lo suficientemente avanzada para que la disfruten todos los que están antiguos? ¿Será lo suficientemente simple para que Alejandro la pueda agarrar? Pero en realidad lo que vale es el recorrido, no que haya una fórmula perfecta. Hay temporadas que uno trabaja técnicas y estás más inspirado, y hay temporadas que estás como más básico, pero es el recorrido interno por todos esos movimientos y sus conexiones lo que vale, no que haya un recorrido que sería eureka, ¿no? Entonces, con el tiempo uno va viendo en el aquí y ahora quiénes vinieron a la clase, y los quienes vinieron a la clase hacen que uno configura una clase pensando en todos ustedes y haciendo una síntesis que valga para todos. Entonces, se produce algo que, bueno, Alejandro del Carril, que es analista, lo tiene que saber, que es como un momento de encuentro en donde uno tiene una idea, pero que en el encuentro cambia de acuerdo a quién está presente. Y si bien en las clases grupales acá eso se siente más, porque uno los ve cómo se mueve, con qué onda andan, y cuando veo quiénes están en la sala, más o menos imagino los temas de acuerdo a los que están en la sala. Y eso produce una clase más verdadera que tenerla anotada en el cuaderno, que también tengo un cuadernito con anotaciones, pero que a veces se requiere como un cambio de plan. Y eso es también Wing Chun y Zen, que es ir sintiendo el momento e ir fluyendo con ese momento. ¿Qué más? A mí me gustaría mostrarles algo. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Me gustaría mostrarles algo que estuve elaborando esta semana. Un proyectito personal, pero tiene que ver con esto del Zen, del estar ahí. Y justo Moyad arranca haciendo caligrafía china. Entonces se me rompió la tabla de cocina que hace muchos años que tenía, y decidí transformarla en algo significativo para mí, esa tabla de ese pedazo de madera medio podrido. Así que acá les muestro que... Ah, mirá qué lindo. Te hiciste una tabla, te hiciste un Shupai. Ajá. Mirá qué bien, qué trabajo, ¿eh?
nada. Y Y ahí aparte, dice, aparte le diste dignidad a la cosa, porque la tabla esa podrida o lo que sea, a partir de tu escritura, deja de ser una cosa y se transforma en un objeto de arte que tiene valor para vos. por ¿Qué supuesto. dice ahí? Ahí le puse Foshan Club, Asociación Foshan en chino. Ah, ok. Foshan Club. Foshan, saben que es el lugar, la ciudad donde nació el Wing Chun. Así que nada. El día que pueda, que enseñe lo que sea, me gustaría tener mi tablita ahí en ese lugar. Y claro, bueno, ok, está bueno. Lo interesante es que la hiciste vos. Nosotros también la placa, la semana pasada hablamos sobre la placa. Por eso. Y entonces esa placa yo conté que había sido el banco del vestuario. Están las chicas en la sala, no quiero decir nada impropio, pero como que digamos que ahí se sentaron los muchachos. Y entonces esa placa se lijó, así que no quedó el sudor de los muchachos, y hicimos los ideogramas y los labramos. Fue un trabajo que hicimos con mis primeros 2 alumnos graduados hace muchos años, así que, y hablamos que representan el espíritu de cada escuela, que cada escuela en chino tiene esa placa, y que muchas veces el maestro se la lleva. Y la palma doble se llama la palma de cargar la placa. Po pai, que significa pai es la placa, y po es llevar, jen, que sería la palma, ¿no? O sea, po pai jen, que es me llevo la placa a casa para que no me la roben, pero si tengo que golpear, golpeo como si estuviera cargando la placa. La palma de la placa no es solamente así, puede ser así también. Por ejemplo, en el muñeco de madera, en la 5ª sección, siempre golpeo así, de un lado y para el otro, estilo Dragon Ball, Hop Hai Jeon, pero en la sección 3 golpeo abajo y arriba con la palma así. Si las 2 palmas están juntas, es como si yo llevo la placa, cargo la placa, ¿sí? Ese es el significado, así que me alegro. Me alegro cuando hacen arte, sea escribir, sea diseñar, dibujar, que siempre me pone contento, porque el arte no tiene necesariamente que convertirse en una profesión, para algunos es una profesión, pero sí es un canal de desarrollo de ustedes mismos y muy interesante, muy importante. Dibujar, escribir, sacar fotos, lo que a cada uno le gusta, ¿no? Bueno, ¿qué más? Hay mucha gente inteligente en la sala para que esté hablando yo. Bueno, mientras les va a ir soltando la lengua, hay un libro acá que se lo muestro a Alejandro, que se llama Budismo, Zen y Psicoanálisis, también a Enrique. Y hay otro libro que tengo acá, que se llama 5 conceptos propuestos al psicoanálisis, de un autor francés que es un sinólogo, y que propone conceptos del pensamiento chino que le pueden servir a un analista. La disponibilidad con respecto a la atención, la elusividad del decir del analizante, el sesgo con respecto a una ambición una forma de ir yendo por el sesgo distinto a la ambición del método, la desfijación con respecto a la puesta de la cura y la transformación silenciosa en relación al resultado. O sea, que hay pocos libros que trabajen las conexiones entre el pensamiento chino o el pensamiento zen y el psicoanálisis, pero hay puntos de contacto también. Esto se los digo porque son cosas que me interesan a mí, no porque ahora todos vamos a tener que estudiar eso. La mayoría de los libros son sobre zen. Vamos a trabajar zen. Y tiene conexiones con la literatura, tiene conexiones con las artes marciales, tiene conexiones con el psicoanálisis, con el arte. Hay autores incluso que trabajan la parte neurológica ¿no? De cómo las evidencias científicas del efecto de Zazen en la mente y el cuerpo, hechos por neurólogos, con un montón de gráficos sobre cómo es que... En fin, es decir, la pregunta sobre esta palabra o este símbolo, este significante que llamamos Zen, cómo aparecen las artes marciales, que tiene que ver con el
estar presente, el estar atento, el ser consciente del peligro, de la finitud, el aceptar, un montón de cosas que es muy difícil de decir, y que entonces ellos tienen distintos métodos. Un método es la meditación, o sea, hacer silencio y observar. Otro método es hablar con el profesor. Otro método es hacer arte marcial. Otro método es hacer arreglo floral. Otro método es cortar el bonsái. Distintas actividades que ellos fueron desarrollando en la ceremonia de teca, el tiro con arco. Distintas experiencias en donde en determinado momento la persona se puede dar cuenta. El darse cuenta de algo. No necesariamente con una visión o una búsqueda terapéutica, sino con una captación de la realidad o de sí mismo distinta. Y que se hace a través de todos estos métodos indirectos, las historias, los koanes, que vamos a hablar, que son los koans, que son unos versos y unas frases que parecen que tienen sin sentido, que te rompen la cabeza hasta que vos captás un sentido otro distinto del sentido común, de la historia, en fin. Dado que algunos me vienen diciendo, queremos filosofía, queremos empezar con eso también. Yo no estoy tan de acuerdo con lo que dijo la literatura, obviamente porque me dedico a eso, ¿no? Y hay momentos en que yo tengo ahí un librito que se consigue fácil, que es una antología de la literatura fantástica, que la armaron Borges, Luis Casares, ¿no? Y hay cualquier cantidad de cuentos chinos. Son los más breves y son los que más filosofía traen. Entonces, a veces acceder a la lectura y la interpretación de la filosofía es muy complejo de entrada. Y la literatura es un paso quizás más básico para entrar. Esos libros se leen a los 14 años y permiten entrar a esta idea de una forma de parar todo y empezar a mirar qué es lo importante. Por eso me permití no estar de acuerdo. En eso. Después lo otro veo que sí, tiene mucho sentido. Yo practico... Vos podés leer el Sutra del Diamante y podés leer un cuento de Borges y te pueden los dos producir un efecto de iluminación momentánea. ¿Entendés? Entonces, por eso uno tiene que tener también el coraje de decir, bueno, acepto de mi maestro esto y en esto, no, por ahí no pienso igual. Por ahí han habido películas o libros que me han cambiado la cabeza o me han hecho un movimiento que no son una Biblia ni un tratado taoísta. Así que concuerdo con vos yo, en desacuerdo con nuestro bisabuelo querido. Hay que ver cuándo grabó eso, también la literatura después del 70 empezó a rescatar toda esta idea oriental. Él pintaba y hacía pinturas simplificadas, con pocos trazos. Una cosa interesante que arriba yo tengo un cuadro original de él, hacía dibujos eróticos de pocos trazos, o sea que era un maestro que metía lo erótico en su manera de hacer kung fu, su saber hacer arte. Había dibujos de mujeres y hombres en situaciones que vos tenías que mirar un rato hasta que en un momento determinado decías, eso es eso que estoy... Entonces lo llamaba blush strokes, que es un juego de palabras con brush, en inglés, si acá la tengo la profe de inglés mirando a Rocío, brush, que significa pincel, y blush, que es ponerte rojo. Y de strikes, que pueden ser trazadas, strokes, que pueden ser arremetidas. Entonces, en vez de brush strikes, él hablaba de los blush strokes, que eran las arremetidas que enrojecen. Entonces era un viejo pícaro, a mí me gustaba esa parte de él, porque era como un viejo que, aparte yo era joven y decía, wow, el único maestro chino que hablaba de sexo, o de sexualidad, indirectamente, no decía, hoy vamos a hablar sobre el punto G, y no era eso, era que lo incluía en su expresión artística y era parte de su arte dibujar hombres y mujeres y situaciones. También dibujaba otras cosas, pintaba, pero él decía algo, y esto también vale para nuestra clase, que el objeto artístico, el movimiento se pierde con el tiempo. O sea, yo puedo grabar una conversación mía y esa conversación quedan las ideas y queda la voz o queda un escrito, pero el movimiento, se puede grabar un video
pero la sensación de tu energía se pierde cuando cada uno de nosotros desaparece, y por eso era importante hacer arte. Estoy mirándote allá en la pantalla. Es importante hacer arte para dejar algo para cuando no estemos. Incluso si queda en un cajón y lo lee tu nieto, o lo lee un día alguien que no necesariamente tenga que ser publicado, ni necesariamente tiene que ser una obra vendida y consagrarse, pero que tiene que ver con dejar huellas de nuestro paso. Entonces, por eso él decía, la pintura va a ser que cuando yo no esté, de hecho es lo que pasa, hay cosas mías que perduran. Un tiempo, ¿no? Lo mismo con los libros, lo mismo con las artes que cada uno de ustedes de alguna manera hacen, escriben, tocan música, cosas que cada uno hace. De todos modos, todos somos escritores de nuestra historia, de nuestra existencia, de nuestro destino, así que de alguna manera la vida es una hoja en blanco y nosotros todos los días estamos escribiendo aunque no nos demos cuenta. Por ejemplo, hablando de Zen, el psicoanálisis es un intento de que la persona pueda cambiar el curso de su escritura de su vida. A partir de liberarse o cuestionar ciertas cosas, puede llegar a una escritura de su destino distinta de la que estaba predeterminada si no hacía nada. Entonces, el Zen y el psicoanálisis son los modos que Occidente y Oriente proponen para tratar de liberar a la persona de su ilusión en el yo, de tratar de hacerlo más, no sé si decir la palabra, más consciente, hacerlo expresarse más desde un lugar descentrado del yo, centrado en otra cosa, en otro lugar, en un lugar que es misterioso. Y el arte marcial también, cuando vos te movés, hay un momento que en ese momento no te acordás de las técnicas, no estás pensando voy a hacer esto, voy a hacer aquello, sino que el cuerpo se expresa a sí mismo con lo que ya incorporó y con lo que siente en ese momento. Por eso el otro día hablábamos que no importaba si el puño lo hacías así, o si hacías así, sino lo que te hace es sentir segura, ¿no? A vos, o seguro. Tiene que manifestar el centro en tu canal, en tu campo. Bueno, ¿algo más? Claudio, Lucas. Sí, acuerdo con lo que decían de la literatura, porque la literatura hay de todo, hay que ver a qué se refería este hombre, pero qué sé yo, desde las tragedias griegas a Shakespeare, o escritores modernos también, que tienen una calidad impresionante. Evidentemente uno no se puede dedicar a todo, entonces bueno, probablemente Claro. él se dedicó a la pintura y a la filosofía oriental. Claro, Incluso, pero claro, no va de suyo que la filosofía tenga un rango superior a la literatura. Totalmente. De hecho, porque lo nombraste a Borges, y Borges mezcla literatura y filosofía bastante. Muy interesante, porque se desmarca un poco de los géneros, en ese sentido. Pensaba lo mismo porque a veces vos lo decís respecto de las artes marciales, ¿no? Que si es mejor el karate o el Wing Chun, y por ahí son, claro, El son Wing Chun es lo mejor. No, claro, son distintos sistemas o aparatos, ¿viste? Después hay mejores o peores maestros y mejores o peores aprendices, ¿no? Y también lo que le cae mejor a cada uno por su idiosincrasia, su temperamento, su cuerpo. Absolutamente. Buenísimo. Gracias. Vos sabés que yo siempre practiqué yoga y algo más. Era o gimnasio y yoga, o Wing Chun y yoga. Y hay un yogi que sigo mucho que se llama Sadhguru, ¿no? Y es hindú. Y él dice que justamente para llegar a lo que es un estado zen, o sea, cada uno tiene su nombre, pero en sí él dice que hay que aprender a silenciarse del resto y de uno. Callarse, no hablar tanto. La segunda era moverse menos, porque justamente analizaba esto del coronavirus. Dice, ¿por qué la gente se siente tan mal? Si lo único que tiene que hacer es estar quieta. Dice, bueno, quizás es hora de hablar menos, moverse menos y empezar a darse cuenta de cómo respiramos.
Y ahí solo tenemos un punto de inicio. Y vos te das cuenta que te están pidiendo ser esto, simple, y estar en un lugar, nada más. Entonces yo pensaba en lo que él hablaba del Zen y del centro. Entonces, cada cultura quizás y cada tradición tendrá sus nombres, sus mecanismos, pero en sí todos estamos buscando lo mismo, Totalmente. que es volver a cierta simplicidad que hablábamos el otro día. Un volver o un ir hacia también, porque esa simplicidad en el origen está perdida cuando nos metemos en la cultura y en el lenguaje, está perdida desde el origen, diría, pero es un ir hacia. Siempre con el Sifu Carrizo hablábamos, él me mencionaba que le preguntaron a Borges sobre la muerte, y suspiró y dijo, cesar. Y a mí me parece una frase zen. Es decir, ¿Cómo es la frase que no se entendió? ¿qué significa ese suspiro y decir, cesar? Es un alivio, es una sola palabra que condensa. Entonces yo creo que la literatura es un camino más valioso y todo. Y por eso hoy, al final, puse esto, para que no pensemos que el camino hacia el Zen es solo hacer arte marcial, o el camino hacia el Zen es solo sentarnos y respirar, sino que puede ser hacer arte, puede ser leer, puede ser moverse, bailar. Hay diferentes formas en la medida que uno se conecte con sí mismo. Definitivamente, hacer silencio y respirar y ser consciente de que antes que nada somos eso que se infla y que se vacía, y que hay algo que respira en nosotros, que lo podemos controlar, pero hay como un órgano viviente, somos un viviente que respira, ¿viste? De eso no se puede dudar, y la experiencia directa de eso es como la autopista, la vía regia que usan los maestros Zen para tratar de llegar, pero hay otros caminos. El palazo en la cabeza, había un maestro que enseñaba con palazos, el maestro Bayo, o con patadas, incluso el psicoanalista Jacques Lacan usa el ejemplo, la metáfora del maestro que utiliza para hacer despertar al alumno un sarcasmo, una patada, o sea que hay un tratar de hacer despertar al otro, que yo creo que no es un despertar total y constante, sino que son como momentos. Hay días que soy un gilún como cualquiera, o sea, hay días que me comporto como un gilún y me olvido de todo esto, o hay momentos que eso surge, que estás en el estado, pero que no es un estado constante, ni es un título que se adquiere y entonces te quedás ahí arriba de la montaña. Porque cuando bajás de la montaña a comprar pan, me dijo un maestro Zen, yo le pregunté a un maestro japonés que vino a Buenos Aires, si a partir del Satori, de la experiencia de liberarse, se liberaba de las cadenas del lenguaje, de las determinaciones del lenguaje que dejan nosotros. Y entonces se quedó pensando un rato el tipo, y me respondió, sí, pero cuando bajás al pueblo a comprar pan y hablas con el panadero, te volvés a enredar en las cadenas del lenguaje. O sea que no es que es un estado fijo, sino que es un estado en movimiento, es un ir siendo. No es un estado de llegada absoluta. ¿Cómo te va, Gonzalo, Lucas, todo? Bien, me estoy re zen, ya estoy. Ojalá, ojalá. Son momentos. Son momentos. Y para eso hay que tratar de no controlar tanto, o sea que escribís, o sea que pintás, o sea que bailás, o que incluso haces kung fu, todo esto, y después hay que practicar kung fu en libertad y hay que dejar que salga, no importa si está bien o si está mal, para atravesar esa barrera del ego y que salga algo extra, algo verdadero extra. Bueno, última, ¿alguna pregunta más? ¿Comentario? A mí, hola, todos, Hola, todas. ¿cómo estás? A mí se me vino como una síntesis escuchándolos. También a mí me interesa mucho la filosofía, la espiritualidad, todas las cuestiones del centro. Y se me vino una cosa así como que cuando estoy en el centro todo es más simple. Se me vino esa frase como síntesis, que en realidad cuando estoy en el centro en mi vida cotidiana todo es más simple, y directamente se me relaciona con el Wing Chun como traducción o manifestación de ese centro.
Cuando estoy en el centro, en todo aspecto todo es más simple, y cuando lo pierdo, en realidad siento que me pierdo a mí y busco volver a ese centro. Se me vino esa frase, por eso se las quería compartir, y me parece que se relaciona mucho con la práctica también. Eso. Sí. Yo lo único que quiero mencionar, para dejarlo abierto, pero no para hacerme difícil ni nada, piensen en una rosquilla, en un donut o en un salvavidas, en lo que se llama el toro, que acá Alejandro sabe de eso, que es como si fuese un salvavidas, que tiene un centro que es vacío. Yo no lo sé hacer, pero los tragasables, cuando hacen eso en realidad, meten un sable en el centro. Y no se mueren porque ese centro está vacío. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces cuando hablamos del centro, nos imaginamos un lugar, como si fuese un lugar fijo, como el planeta del Principito. Es un lugar que vos estás parado ahí y estás en el centro. Y en realidad el centro es un vacío inalcanzable, que uno pasa por rodeos, incluso cuando estás, es una cosa que se produce y en un momento determinado se te escapa. Entonces, cuando hablamos de vacío fundante en el arte que nosotros hacemos, a veces eso produce mucha angustia, porque decís, ¿cómo, loco? Me dijiste que me ibas a enseñar arte marcial de centro, ahora me decís que el centro es un vacío al que nunca... fíjense en el ideograma, que es el ideograma centro, es un cuadrado con un trazo en el medio, o sea que es un vacío con un trazo, como en el caso en Grecia sería el símbolo Phi mayúscula, ¿no? Como si fuera un círculo con un corte. Así que también el centro tiene que ver con un vacío, tiene que ver con un corte, con una inscripción, es muy, muy, muy apasionante el tema. Pero lo más importante, como decía el Sifu Moyat, es que esto tenga un efecto en nuestra vida, no que sea una cosa intelectual, que me voy acá con una idea sobre el centro, uy, qué copado, y después cuando salgo a la calle soy el mismo pelotudo de siempre. Sino que lo que importa es aquello que, como la filosofía antigua, lo que afecta tu manera de vivir y de ser. Lo que maneja, lo que afecta a tu ética, lo que afecta tus decisiones y tu compromiso de cómo vas viviendo. Que no sea alcanzable del todo, no es una filosofía práctica, no es una filosofía teórica de esquemas de pensamiento puro, sino que son cosas, es un ir dándose cuenta de las cosas del día a día y en el día a día. Acá en la ficha, entendiste algo, captás algo, se va, vuelve, ¿no? Hay una historia que no les quise pasar para no hacerla tan larga y ya nos repasamos, de dos monjes que empiezan a discutir si la hoja se cae por el viento o si se cae por sí misma. Y uno dice que es el viento, y el otro dice que es sí misma, y viene el monje mayor, el abad, y le dice, una pregunta, ¿qué piensa usted? ¿Que es porque se cae por sí misma o que se cae por el viento? Y el viejo le dice, ustedes dos no se supone que tienen que estar acá hablando boludeces, váyanse. Y la historia termina en ese sentido, digamos, no hay forma de saber si fue el viento o si se cayó por sí misma. No es zen discutir algo que no te va a producir ningún cambio, que es primero el huevo o la gallina. Vamos a estar ahí y uno va a decir que es la gallina y otro va a decir que la gallina pasó por un huevo, y mientras tanto uno está hueveando. Así que lo importante me parece que tiene que ser una filosofía práctica, algo que cambia nuestra manera de pensar, de vivir, de hacer, por lo menos de a poco. Bueno, gente, un abrazo grande, les dejo quedó la grabación del Sifu Richardi de meditación, así que lo disfruten, hasta la próxima, y bueno, y nada, buen fin de semana, hasta el miércoles. Abrazos. Chao, abrazos, Chao. chao a todos. Chao Rocío, chao Giselle, chao Lucas, chao Ramiro. Sigo en una consulta muy cortita. El video ese no está en YouTube, el de Moyat. Ya sé. Pero bueno, podemos hacer algo, en algún momento podemos hacer algo, lo conversamos, ¿sí? Vale, gracias.